noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font. Arrancamos con la primera conversación de la noche que gira en torno a un reportaje planteado por el medio digital Plaza Pública respecto a la contratación, a la licitación para establecer un centro de atención a enfermo crónico renal en Escuintla. La nota arranca bajo el título de Licitaciones y adjudicaciones dudosas y habla de la gran avidez por establecer negocios, la codicia que hay en torno a aquellas enfermedades catastróficas o permanentes en nuestro país que padecen muchas personas. Hemos invitado al autor de esa nota a conversar hoy. Se llama Osvaldo Hernández, es reportero de Plaza Pública. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Está con nosotros también Eddie Cooks, quien es abogado, es investigador del movimiento, del grupo Acción Ciudadana, perdón. Y Acción Ciudadana se ha especializado en investigar casos de pacientes que requieren atención renal. Y está con nosotros también el administrador general de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal. Él es el doctor Douglas Guerrero. Gracias por acompañarnos, doctor. Arranca, Gustavo, entonces con la primera pregunta. Osvaldo, hablas en un momento en tu reportaje de que este es muy similar al caso de Pisa. ¿Cuál es tu fundamento para decir eso? Bueno, la cuestión es ese concurso dirigido de alguna manera, con las especificaciones generales del concurso, sabiendo de que hay una empresa que puede dar ese servicio específicamente para 30 máquinas mediante un manifiesto de interés que crea una ERC para tratar de implementar el servicio en Escuintla. El caso PISA, pues hay una cuestión también de un concurso dirigido. Claro, en este caso no tenemos las evidencias que ha presentado la CICIG de que hay operadores externos que encausan ese concurso, ¿no? Pero eso es lo que genera dudas. Ahora, pero en el caso de la empresa que está prestando el servicio en Escuintla, es decir, también se habla de que tenía absoluta falta de experiencia con respecto a prestar diálisis. Exactamente, sí, dentro de su razón social no especifica que Saviapharma S.A. Tenga la cuestión de poder dar un servicio de hemodiálisis. No existía en ese momento en su razón social. Eddie Cooks, ¿cuán alta es la rentabilidad de atender a un paciente renal crónico? ¿Hay realmente competencia, avidez por hacerse de la atención al paciente? Claro, en Guatemala hay varias empresas que prestan ese servicio. O sea, hay empresas que han ingresado a Guatemala a prestar el servicio de hemodiálisis y también de diálisis peritoneal. Un servicio, por ejemplo, normal está cotizado, digamos, en unos 650 quetzales por servicio de hemodiálisis, de 650 a 800 quetzales. Por ejemplo, hay instituciones como Fundación Amor, empresas como Baxter y como otras empresas que han prestado el servicio, y también empresas que han ingresado como PISA y otras entidades que prestan el servicio. Pues es una rentabilidad. De hecho, nosotros en Acción Ciudadana hemos analizado que este tipo de casos afecta a las personas más vulnerables. Es un tipo de negocios que termina afectando a personas que están con una enfermedad crónica que debe mantenerse. Eddie, ¿ustedes tienen un registro más o menos del costo real de cada uno de los servicios de hemodiálisis? El costo real, no digo el costo de mercado. Un costo real podría oscilar en unos de 400 a 500 quetzales. Ajá. Digamos, Baxter, ¿a cuánto lo vende? Baxter lo vende como a 800 quetzales. Ok. Doctor, usted ha leído el reportaje que ha presentado Plaza Pública. Usted es fuente de ese reportaje, responde ahí adentro a los señalamientos que se hacen por esta contratación. Arranquemos primero por la licitación. ¿Es esta una licitación dirigida? ¿Cómo explica usted? Mire, lo que sucede es de que hay que situarse en el contexto, como yo le explicaba en la entrevista que me hizo el amigo periodista. Cuando uno está dentro de una situación difícil y ve una superávit de pacientes que no tienen el espacio físico donde tratarse, pacientes que vienen del interior con grandes limitantes, principalmente limitantes para hospedarse, para alimentarse, para transportarse. Pero digamos, esa es la motivación para la licitación. Esa es la motivación. Entonces, cuando esto sucedió, nosotros somos médicos, somos personas, no podemos jugar a ser un ser divino, de poder decir, mire, usted entra, usted no entra, cuando tenemos 10, 15 pacientes en estado crítico de urgencia de un tratamiento.
y entonces teníamos que hacer otra diálisis más, incrementar los servicios de turno, disminuyendo el tiempo de los pacientes. Eso no es técnico, o realizar los domingos porque ya no teníamos espacio. Entonces nos surgía enormemente una necesidad de abrir un servicio principalmente en donde hay mayor prevalencia de pacientes, como los pacientes de la Costa Sur. Cuando nosotros sacamos un manifiesto de interés, precisamente eso, por la urgencia, nosotros esperábamos que encontrar dentro del mercado de la industria de la enfermedad renal oferentes que nos pudieran prestar ese servicio y participar en ese concurso. Fue un concurso público. ¿Y no les preocupó que Sabiapharma no tuviera experiencia antes en dar este servicio? Mire, todos la documentación que presentaron con todos los aspectos legales, su licencia sanitaria, además de eso, la maquinaria que se usa es una maquinaria de tecnología japonesa que es de marca Nipro. Nipro pues es una industria que está muy involucrada en varios servicios de salud y privados del país, con amplia experiencia dentro de esto. La máquina. La maquinaria y la Ahora, estructura. pero la empresa en sí, sí, tenía experiencia en no, prestar la empresa era la servicios primera vez que prestaba un servicio de estos, porque nosotros, el manifiesto de interés fue para infraestructura de servicios de hemodiálisis. ¿Y no les daba a ustedes, bueno, infraestructura, pero también contrataron los kits para atender? Sí, en esta oportunidad sí, no ya posteriormente ya no se hizo el evento de licitación correspondiente. Y compraron mucho más kits en realidad de lo que ustedes necesitaban, Fíjese, según la nota de Juan Plaza Luis, Pública. que eso precisamente le explicaba yo al amigo periodista, porque incluso me quedé corto, porque tuve necesidad este año de hacer compras directas, porque el evento de licitación que se realizó no alcanzó en el tiempo para terminarse los kits. ¿Entiende? Nosotros levantamos un evento de licitación a inicios de año, pero UNAER, que ha sido este año, pues ha sufrido mucho desde su componente jurídico-administrativo, porque ha tenido 5 cambios de presidente del Consejo de Administración. Osvaldo, pero la evidencia es que se quedaron una gran cantidad de kits embodegados y que fue necesario pagar una bodega por 60,000 quetzales, si recuerdo bien los datos del reportaje, en la zona 18. Sí, son hallazgos que la Contraloría General de Cuentas hace una auditoría y evalúa de que en efecto ve indicios de una mala compra. Con respecto a la cuestión de que se compraron los 14.040 kits estimados para 6.5 meses. Sin embargo, el contrato legal establecido en Guatecompras es taxativo en decir que solo va a durar 4 meses ese contrato. Entonces, esa es la preocupación real de la Contraloría, que cómo se hace una compra para 4 meses que va a durar 6 meses y medio. En planificación de salud, nosotros siempre dejamos un colchón para el próximo año, porque tenemos que programar hasta que termine la actividad presupuestaria, el año fiscal. Entonces, pero tenemos que dejar insumos para el próximo año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de UNAERC, nosotros comenzamos a recibir los primeros aportes del ministerio en los primeros 3 meses. Tenemos que tener un abastecimiento para eso. Eso lo hacemos normalmente. Cualquier unidad de servicios de salud lo tiene que hacer así. Si no lo hubiésemos hecho pero así... Mire, doctor, pero ese es un kit que va a durar para un 60% más del tiempo contemplado. Es decir, es como que demasiado el margen el colchón, el colchón. Fíjese que si hubiese sido demasiado, nosotros ahorita ya en este año, no hubiésemos tenido incluso necesidad de hacer compras directas cuando se terminaron los kits, porque no alcanzó el tiempo de licitación, que dura alrededor de 4 meses y medio. Entonces, como no alcanzó, nosotros no habíamos terminado el evento de licitación, no se había ya hecho el contrato, y previo a eso nos quedamos sin kits. Tuvimos necesidad de recurrir para salvaguardar la vida de los pacientes, porque no los podemos dejar sin tratamiento. Vamos a ver, permítame, que hay algo que yo no entiendo. Vamos a ver. Lo que sobró del año pasado, esos kits para 2 meses y medio, fueron utilizados este año, mientras se hacía un evento de licitación. Así se hace normalmente en todos los servicios de salud. Y este año, dice usted, fue necesario comprar aparte de eso. Kits, aparte de eso, por compra directa incluso, ¿verdad? Porque ya nos habíamos quedado sin Déjeme kits. preguntarle a Eddie Cooks. Eddie, ¿de dónde provienen las sospechas de que hay un negocio detrás de todo esto? Bueno, si nosotros revisamos el manifiesto de interés, tiene una base legal en la que del artículo 44
su numeral 1.10, en donde es un contrato por excepción y es un contrato por proveedores únicos. Entonces, desde ahí ellos fundamentan, digamos, adjudicar a una empresa. Entonces, sacan el manifiesto de interés, el procedimiento se rige por la ley de contrataciones y el reglamento. En el artículo 20 del reglamento se especifica también el procedimiento para publicar, digamos, sacar la publicación del proveedor único. En este sentido, o sea, estamos hablando de un arrendamiento de infraestructura que está fundamentado en una compra. O sea, ese artículo especifica compra de insumos y de equipo, por ejemplo. Y posteriormente, por ejemplo, en el contrato que ya Savia Pharma y la UNAER suscriben, aparece otro fundamento, aparece ya el fundamento de arrendamiento. O sea, el manifiesto de interés no tiene concordancia con esos dos fundamentos. O sea, digamos, la compra por excepción y la justificación de la compra por excepción, según tus argumentos, abarcó un ítem más, que sería el arrendamiento. Y eso es ilegal. Sí, y viceversa. O sea, ¿cómo fundamentar un arrendamiento en donde se están dando kits que son de consumo? O sea, ¿por qué no se hizo una licitación o una cotización para adquirir estos kits? O sea, solamente hacer el contrato de arrendamiento. O sea, nosotros hemos, se han interpuesto en contra de este manifiesto una serie de amparos y de aspectos puramente jurídicos a través de los órganos competentes, como lo contencioso administrativo. Ha llegado incluso a una apelación a la Corte de Constitucionalidad, donde la Corte de Constitucionalidad ha declarado legal todo este tipo de procesos, o sea, fundamentados en El este contrato tipo de actividades. alquiler al mismo tiempo El que la mismo compra es de insumos. en esto porque aquí dentro de ese contexto que hubo, sí hubo un concurso público. O sea, nosotros dentro de eso, las Cortes de lo Contencioso Administrativo lo dejaron viable a los diferentes amparos que Doctor, ¿es nos un concurso interpusieron. real cuando aparece solamente un interesado? Porque era el único que había allí en ese momento. Si hubiesen existido más, probablemente ahí se hace al mejor oferente, ¿verdad? Lo que vea. Por otro lado, Juan Luis, le quiero decir esto, es una buena práctica pública o privada la que está haciendo UNAER, abaratando incluso el precio del tratamiento. Porque si nosotros nos hubiésemos ido a un concurso de tratamiento integral, como bien ya lo dijo el licenciado, eso salen a más de 800 que sale la terapia. Nosotros no tenemos plata para todo esto. Ahorita nosotros la terapia nos está saliendo en 510 quetzales. O sea, y además de eso, no solamente estamos ahorita proyectados en Escuintla con hemodiálisis, sino vamos ya con las clínicas de desconcentración de la diálisis peritoneal ambulatoria y además las clínicas prediales, que es lo que realmente hace falta. Pero hablemos de procedimientos. En el mismo lugar donde se tiene la infraestructura. Pero hablemos de procedimientos. Digamos, lo que da la sospecha de un mal manejo, de alguna mala intención, de aprovecharse del contrato, es que no se haya hecho desde el principio la convocatoria o la compra para también la parte del arrendamiento. Es decir, ¿por qué no se hizo eso desde el primer momento? ¿Y por qué después se incluyó dentro del contrato? El paquete era un paquete integral para que las personas, el proveedor que estuviera listo ahí fuera el oferente que nos pudiera prestar los servicios. Esto fue una documentación sacada por asesoría jurídica con todas las estructuras de la ley que en este tiempo estaban vigentes y todavía siguen vigentes. Además de eso, la enorme necesidad de que no podíamos seguir aguantando una situación ya insostenible de una enorme demanda de pacientes. Osvaldo, cuando hiciste el reportaje, ¿no había suficiente demanda para llenar todas las plazas que habían sido contratadas en Escuintla? ¿Es así? Todas las plazas... Es decir, no había 180 pacientes. 180 pacientes. Esa era una de mis dudas concretas. Fue cuando hablé con el doctor. Él me dice en el reportaje de incluso transcripción literal es que no se había llegado a ese número. Que se esperaba 180 pacientes, pero en un inicio no se llegó a los 180 pacientes que tenían contemplados. Se hace un concurso para una estimación de un número aproximado de pacientes para Escuintla, que no se llena la plaza inmediatamente para... Ahora nos dice el doctor que se ha superado incluso ese número, que hay más de 190 pacientes demandando el servicio en Escuintla. Y es que, por ejemplo, ahorita hay un nuevo concurso para 18,000 kits que ya fue adjudicado de nuevo a Savia Pharma, y me imagino que si uno hace las cuentas de los 18,000 kits, va a cuadrar con los nuevos pacientes que están atendiendo. Pero no hay una manera
que tengamos para verificar si ese número es exacto, ¿no? Porque algunos pacientes necesitan llegar 3 veces a la semana a hacer su hemodiálisis cada uno, pero algunos llegan 2 veces o solo una vez a la semana cuando tienen tiempo. Solo déjeme preguntarle, doctor Osvaldo, la duda de Plaza Pública surge de investigar este centro de atención al paciente renal en Escuintla y esta sospechosa empresa que no tenía ninguna experiencia a partir de lo que ocurrió en el ICS, es decir, que una empresa sin experiencia dio el servicio, murieron varios pacientes y hubo una demanda social e incluso un proceso penal en contra de las personas que fueron contratadas. ¿Encontrás semejanza entre lo ocurrido en el ICS y lo ocurrido en Escuintla? ¿Ha habido muertos por problemas de manejo de Sabiafarma? Específicamente por el manejo de Sabiafarma, no, el Ministerio de Salud tiene 28 muertos en UNAERC de Escuintla, pero no especifica la muerte. Es decir, no la causa de la muerte. La causa de la muerte. No la especifica, no se la adjudica a Sabiafarma por el... ¿Tampoco ha habido ningún tipo de demandas de parte de los deudos No contra pude- UNAERC? No pude detectar eso, sin embargo, parece que hay varios amparos de los pacientes que están organizados, pero no podemos tampoco, fue una de las cuestiones que tuvimos dificultad de tratar de encontrar ese amparo en la CC. Doctor, ¿cómo explica usted 28 muertes de pacientes renales entre el 1 de octubre del 2014 y el, ¿cuánto? 14 de octubre de 2015. Un año. Mire, la verdad es de que en materia de enfermedad renal, nosotros proporcionamos únicamente el tratamiento dialítico. El tratamiento dialítico tiene controles de calidad, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis. Constantemente de rutina nosotros hacemos las pruebas de KTB, que es la medición de desintoxicación de los pacientes de parte de lo que realiza el tratamiento sustitutivo. Y esas pruebas tienen parámetros bastante buenos, superando los estándares que hay de calidad. Sin embargo, el paciente no solamente necesita tratamiento dialítico, el paciente es un complejo de enfermedades, tiene problemas cardiovasculares. Tenemos una prueba de KTB muy buena, pero una anemia de 6. Es decir, eso técnicamente ya necesita una transfusión, no es para que el paciente esté vivo, pero así es. La chikungunya nos ha destrozado a nuestros pacientes, ha sido un terrible enemigo para nosotros. Además de eso, está la diabetes, está la misma edad. O sea, esas muertes no son atribuidas a mal manejo para de nada. parte de... Porque, como le digo, esos tienen pruebas de control de calidad y eso en ningún momento, es decir, en nuestro centro no se nos ha muerto nadie, pues. O sea, los pacientes salen bien estables. Nosotros traemos un disco donde queremos que nosotros escuchen nuestra posición, escuchen a los pacientes de Escuintla, vean nuestros servicios. Ojalá lo pudieran Usted dice proyectar que y no es para conocerlo. nada comparable la situación de los pacientes de Escuintla con la de los pacientes del ICS. No, esa es otra cosa, completamente diferente. Nosotros, ¿Y lo que ha 28 sucedido- muertes no es una alta prevalencia de muerte en un año? No. ¿Entre Nosotros, 180 pacientes? no, mire, la mortalidad de los pacientes es alrededor del 15 al 20% en un año. Ese es un estándar normal. Eso es un estándar habitual No, entre, habitual entre en todas enfermos, las partes del mundo. entre claro. enfermos renales Principalmente crónicos. en nosotros, porque el problema de nosotros es la vulnerabilidad del paciente pobre, el paciente de escasos recursos, que no tiene cómo alimentarse bien, no tiene cómo comprar sus medicamentos para mejorar su anemia. Es decir, el reto ahorita de nosotros, por eso es que los presupuestos no alcanzan, porque no basta solamente el tratamiento dialítico, al paciente hay que caerle sus complementos, porque el paciente tiene diabetes, tiene hipertensión arterial, tiene anemia, y además eso hace que el corazón se hipertrofie, comience a tener problemas cardiovasculares y de un momento a otro en su casa presenta paro. O sea, los pacientes de hemodiálisis. Y esto, si no le damos el tratamiento complementario integral, porque, por ejemplo, un 10% de nuestros pacientes sí están bien, porque ellos solo necesitan la diálisis, pero tienen los recursos. Como es gratuito el tratamiento, tienen el recurso económico para comprar sus medicamentos, eritropoetina, hierro, metabolismo de calcio y controlar su diabetes y todo eso, ¿no? En el, Pero el resto en el no. caso de UNAERC de Escuintla también se da el problema de que, bueno, lo que mencionaba Osvaldo en el reportaje es que la dirección de Sabiafarma correspondía con otra empresa, ¿no? Es decir, compartían la misma sede social. Luego, por otra parte, se da el caso actualmente en Escuintla de que una empleada de la otra empresa farmacéutica está manejando los equipos de Sabiafarma y además trabaja para el Ministerio De Salud. de Salud. Es decir, ¿qué ha dicho la Contraloría de eso? No ha dicho nada.
Bueno, el informe de auditoría que presenta la Contraloría pues no menciona esa situación, pero sin embargo sí causa preocupación, por ejemplo, que la infraestructura esté dentro de un hospital, o sea, están subarrendando y subarrendan a la UNAERC, o sea, UNAERC resulta siendo el segundo subarrendante. O sea, ¿qué seguridad jurídica existe y qué seguridad existe para los pacientes de que se va a seguir prestando servicio en ese centro? O sea, de un momento a otro el propietario, que no se conoce quién es el propietario, puede decir, bueno, ya no quiero arrendar esta infraestructura a Savia Pharma. Entonces se quedan sin una infraestructura donde prestar el servicio. Osvaldo, ¿a qué debería prestarle atención la Autoridad de Salud Pública en materia de atención al enfermo crónico renal? Pues básicamente proteger al paciente, ¿no? Tratar de prestar un marco jurídico para que la atención a los pacientes tenga ese marco que los respalde para su atención, para sus tratamientos, ¿no? Eso es lo que debe velar. Y las auditorías de la Contraloría General de Cuentas, a mí me extraña que no hayan presentado una denuncia por estos casos, solo se queda como en un señalamiento, en una alerta, pero no pasa de ahí, ¿no? No logra frenar ese tipo de negocios. Doctor Guerrero, usted cierra esta conversación. ¿Qué les dice a ustedes la Contraloría y de qué manera los sanciona por este tipo de hallazgos que señalan tanto Eddie como Osvaldo? Fíjese que la Contraloría nos ha hecho un hallazgo, esto es público precisamente por la cantidad de kits, ¿verdad? Que en su oportunidad tuvimos... Nada más, no hay ningún por el problema del subarrendamiento para ni nada nada por el estilo. Todo eso ya fue juzgado, revisado, contrarrevisado, nos llegan a hacer auditorías. ¿El nuevo ministro de Salud se ha acercado con ustedes? ¿Ha No, mostrado todavía algún no, interés todavía no. hacia la unidad de atención? No, esperamos que se acerque con nosotros. La verdad nos tiene que ayudar porque tenemos que pelear duro. El presupuesto del año entrante, 4.000 pacientes ya, una escalada enorme. Tenemos que ver qué hacemos en materia de prevención. Sea una factura pendiente, nos estamos gastando ¿Hay una dinero, escalada de enfermos renales en Guatemala? ¿Manda? ¿Hay una escalada Es de una enfermos epidemia fuerte, Juan Luis. ¿A qué se debe esa epidemia? Fíjese, principalmente a la diabetes, a la vida sedentaria, a los malos hábitos, que son los principales causas que ¿Vida nosotros tenemos. sedentaria en la costa? Por supuesto, porque... ¿Y pacientes de escasos recursos? Diabéticos de escasos recursos. Pero sedentarios, es que eso es lo que me Es parece... que porque realmente la situación es de que si no tiene una vida saludable, si no tiene los hábitos apropiados, si no tiene un sobrepeso, recuérdese que la pobreza incrementa la cantidad de carbohidratos, si tiene cierto grado de obesidad, pero no a base de proteínas, sino a base de carbohidratos, entonces, pero produce hipertensión y produce diabetes. O sea, que de cada 10 guatemaltecos uno está viviendo con diabetes, esto es bastante problemático. Además de esto... ¿Y la diabetes puede derivar en una afección renal crónica? Por supuesto, está la nefropatía diabética, que es lo más relevante. Entonces, nuestra mayoría de pacientes está en la edad de 45 años para arriba, o sea, son pacientes ya grandes, que es la que nos está visitando, la que nos están visitando constantemente. ¿El presupuesto en este momento de la UNAERC cuál es? Actualmente tenemos 200 millones de quetzales, por cierto que nos hacen falta 76 millones que nos den, tenemos grandes deudas, ya no tenemos para... ¿Pero 76 adicionales o se nos deben ahorita por aportar? Okay. Osvaldo, 200 millones de quetzales, ¿son muchos? ¿Son pocos? ¿Qué son en términos generales para atender al paciente renal guatemalteco? Pues es que depende de a dónde se vayan estos 200 millones, ¿no? Porque tienen una deuda de casi 100 millones, 108 millones con la Fundación Amor, que es la que tiene el convenio con UNAERC, y también tienen con las empresas farmacéuticas. Proveedores. Entonces, ¿hacia dónde? En vez de saldar esas deudas, expanden, descentralizan. Entonces, es el manejo de esos recursos para priorizar la atención a los pacientes o saldar las deudas para seguir operando. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las Mucho gusto, gracias a 8:45. ustedes. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué está ocurriendo, Juan Carlos, en las redes sociales, qué se está comentando respecto de la atención al paciente renal. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista de hoy. Nos cuenta Andrea, o sea, los pobres igual se iban a morir. Descaro UNAERC, ¿qué es lo que nos dice Andrea? La mortalidad es muy alta en pacientes renales desnutridos, pobres y que viven en condiciones poco higiénicas. Lili nos dice, gracias a UNAERC, muchas personas se han beneficiado en recibir tratamiento, que Dios los bendiga. Talía nos dice, debe de haber mejoras en los procesos de compras, mejores auditorías, eliminar los sindicatos nefastos del Ministerio de Salud. Y Ariel, difícil, vean el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuántas familias del licenciado Alas hay en puestos de dirección, y también nos plantea denunciando
y corroborar para ejecutar despido inmediato. Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de las redes sociales. Quédese con nosotros al regresar una entrevista más junto con Juan Luis y Gustavo acá a las 8:45.